tal amigos del YouTube? Les vengo a traer otra partidita de nada más y nada menos que modo diversión a huevo. La verdad que le he estado dando un poquito más seguido, aunque salen puros héroes hechos cagada, pero bueno. Ahora nos tocó con Erefren o Erefen, sí, como sea, no sé, ni me interesa. Es un guardián que es un curador también. Voy a poner aquí un poquito de las habilidades porque la verdad no he jugado con él, pero no me las he aprendido. Lo que sí sé es que parece como piedrita, silencia al enemigo durante 2 segundos. El otro, que no los estoy poniendo en orden, pero ahí el que tiene como un monito y le están saliendo como mierdilla a los lados. Ese es por te da como cuatro protectores. Cada que te peguen te recuperas algo de vida. El otro que parece un pene con un chingo de leche al lado. Ese me recupera el 50% de vida del daño que me estén dando. Quiere decir que esa te salva de vez en cuando la vida cuando se activa. Y la cuarta y última que es el que stuneas al enemigo aparte de que le haces daño. Ahorita me tocó jugar con Sombra. Sí, creo que Sombra, la verdad no me acuerdo cómo se llama esa vieja. Y vamos a darle un poquito de batería a ver qué tal nos sale esta partidita. Ya ven que luego sale uno que otro troll que no vale pa' puro chosto. Recibo el daño yo, ya le están dando a mi pequeña. Déjala curo, toma que te curo. Ay, no nomás, Salvador. Y la verdad que, como les había dicho en un video anterior, el modo diversión es de que eres súper poderoso, ¿no? O sea, tienes todos tus poderes al máximo. Vamos a darle batería al hijo de la vera. Muere Sana Budweiser y ahora corre por tu vida. Ni modo, son estas sombras y eso. Ahora corre que te quiero ver. La verdad que no me alcanzó. Me hubiera seguido, me hubiera matado, pero no quiso. Vámonos vaqueando. No sé si habrá mirado que me compré un poco de armadura. Las botas, que siempre es bueno tener botas con Erefren. Yo le voy a decir el guardián. Huevo. Para poder huir así como miraron como huyo de rápido. Si no hubiera tenido las botas, a lo mejor me hubiera alcanzado el enemigo y me hubiera hecho pupita. Mierda, en pocas palabras. Pero bueno, vamos a seguir aquí en nuestra línea. No miro como que en el mapa. No sé si todo el equipo enemigo esté jugando. Parece que no. Pero no importa, les vamos a dar en la madre. Siempre nos toca perder o ganar. Así que vamos a darle aquí bataca. Vamos a ver si no nos llega. No mira a nadie en las otras líneas. No vaya a ser que nos hagan la emboscada perrona. Ahí viene ese hijo de la pistolation. Le podemos dar batería de... y llega Lefmon. Y le di... y le di yo. Toma, chiquito baby. Bueno, eso fue por jugársela, la verdad. Es muy flojito de vida, así que pues no sé para qué atacaba. Vamos que nos persigue otra vez este cabrón de lava. Huevos. Le voy a poner huevo. Ya huevo. Es un poco... Ahora, la madre. Ay, hijo de la verga. ¿Ven cómo me salvó mi tercera habilidad? Te salva la vida de vez en cuando. Bueno, también en este modo de juego quiero decir que los minions y las torres son más poderosas que
en los asaltos normales, ¿verdad? Entonces, espérenme tantito, vamos a darle aquí bataca, tómate silencio, toma, chiquito. Por el chiquistriqui, sí señor. Y me la llevo yo otra vez, vaya, vaya, ya se está mal que me la lleve, pero bueno. Ah, ¿qué le podemos hacer? Bueno, vamos a darle aquí un ratillo más. Y la verdad que les estamos dando duro y tupido. Así que deja ver. Y me abandona mi amigo, ahora yo me voy. Y a huevo vamos a ponerles protección porque no va a ser que se nos muera. Y vamos a seguirle dando aquí. Mira nomás, mira nomás. Creo que sí vamos a tumbar la torre. Y el otro de nuestro equipo que es también tanque, ya lo tumbó. Que hubo una actualización de ese protector también, que no me acuerdo su nombre tampoco, que es casualidad. Porque me acuerdo que la ulti de... voy a sacar el nombre después, para que sepan de quién estaba hablando. El chiste es que una ulti de ese, bueno, de ese camarada del que hablo yo, que solamente sé yo quién es, le daba la ulti y ibas volando, ¿no? O sea, te le ibas al enemigo y cachaplá. Espérenme tantito todo. Ay, maldito assassin. Mira, una doble nomás para que vean. Bueno, la ulti de esa persona, de ese monstruo, era de que se te dejaba ir, ¿no? Pon, te stuneaba. Y ahorita, no hace mucho que jugué con él. Y el muy hijo de la chingada, ahora rueda y es un poco desesperante porque no sé qué hace. La verdad no lo he leído. Pero nomás miré que daba vueltas así en su propio eje rodando y ya tú lo dirigías ahí, no, ya te vas para acá. Es más que nada como para huir, yo creo, porque pues de otra manera no le miro la lógica. Bueno, yo creo que esto está por finalizar. No creo que vayan a dar a ese que acaba de asesinar, de mis camaradas que asesinó al otro, es el que les digo, no, que no miren su nombre. Bueno, pues estamos aquí aburridos pegándole una partida media aburrida, no hubo mucha acción. Cuando eres guardián es lo que hay. Mira, ahí está otra vez, asesinó ese cabrón. Esa es una de las skins de Rotero que yo la tengo también. Me la he ganado cuando me regalan billete de oro de no sé qué. Toma, chiquilla. Oh, muere y la mató mi camarada. Bueno, este otro se viene y se entrega solo, no. Ah, Yo creo que va a ser GG. A ver si al último se pueden mirar los ítems que logré agarrar. Espero que les haya gustado. No tengo trucos ni nada, así que digan, oh, una estrategia. Así que es lo que hay. Y nos vemos en la próxima en otro video con su amigo.